Los medios cambian. Siente el viento violento. La radio aprende. Dictofonías. La increíble experiencia de pensar la radio. Podcast. La radio. Retomar pues a la radio desde ese tema de la comunicación y no de la difusión es muy importante en esta época de Internet. Retomar pues a la radio desde ese tema de la comunicación y no de la difusión es muy importante en esta época de Internet. Las audiencias tienen que participar. Ahora en la nueva radio multimediática que se presenta, tiene que participar, evidentemente generando sus propios contenidos, sus propios mensajes, y creemos ahí que la radio vuelve a tener otra oportunidad justamente de ser un medio de comunicación como lo fue en sus orígenes y en todo su desarrollo, en su potencial que tuvo antes de que apareciera la televisión y los llamados medios masivos de comunicación o tuviera fines propagandísticos. Yo sí creo que la radio en este momento tiene esa posibilidad de crear nuevos ambientes de comunicación como fue en sus orígenes. Gerardo Ojeda Castañeda es coordinador general académico de la Escuela de Altos Estudios del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa. Estudió Sociología de la Comunicación, investigador, en fin. Me gusta escuchar a Gerardo. En la Bienal de Radio hizo una presentación impecable sobre la comunicación, participación, emisores, receptores, radio. En la Bienal soltó esta frase: comunicación al servicio de la sociedad, pero controlada por los emisores. Sí, no es nuevo, pero ¿cómo es eso, Gerardo? Esta idea parte justamente de esta idea fundamental de que la radio era un medio de difusión, es decir, el emisor se dirigía a una audiencia que sabía que lo escuchaba, porque ahí el emisor sabía que del otro lado, cuando él hablaba, había personas que lo escuchaban. Pero yo creo que este emisor ya se imaginaba una respuesta, porque comunicación, haciendo un esquema, significa diálogo. Es decir, que ese emisor se dirigía a esas audiencias que sabía que estaban del otro lado de las ondas donde él se dirigía, pero siempre se dirigía esperando como si hubiera un diálogo. Se construían los discursos de esa manera, donde el emisor se dirigía a las audiencias para tratar de provocarles que ellos conversaran entre sí, oyendo su propia emisión radiofónica. Acuérdense, eso es lo importante de la radio para la sociedad, que la gente escuchaba la radio de manera colectiva. No había el transistor en algún momento. Era una radio que se tenía que escuchar en familia, se tenía que escuchar en grupo. La propia colectividad social comentaba la propia emisión, hacían el diálogo entre ellos, y eso era lo que suponía que este emisor trabajaba. Por eso es importante que cuando se le codifica como medio masivo de comunicación, cuando se empieza a utilizar a la radio como medio de propaganda, que además tuvo un énfasis muy importante, sobre todo en el momento en que se considera que es un medio idóneo para llamar a las masas, para que puedan compartir un pensamiento único. Sí creemos que en este tema siempre se planteó a la radio, y creo que a pesar de que era unidireccional su emisión, siempre se planteó desde la propia concepción de los programas, desde la propia construcción de los discursos, siempre se apeló justamente a esperar que dentro de esos hábitos comunicacionales de las audiencias se forjara y se provocara un diálogo. Radio y comunicación, radio y difusión, las audiencias. Esa idea de participación de las audiencias de la radio siempre ha sido mucho más potente, por ejemplo, que en la prensa o en la televisión. La radio tenía esa posibilidad de abrir los micrófonos a las llamadas telefónicas, más allá del momento y la época que también hubo en que la gente iba como una especie de auditorio. Todas las estaciones de radio tenían una especie de sala y auditorio donde la gente podía ir a ver cómo se producía el programa, ver si podía participar en ese programa. Recordemos simplemente la experiencia de los
radioteatros, de las radionovelas, que la gente iba a ver cómo se dramatizaba, cómo se significaba, a pesar de que se hablaba ante los micrófonos, cómo se significaban estas cuestiones. Las audiencias de la radio, yo creo que solo en el momento en que funciona la radio con ese rol de propaganda, se vuelven pasivas, pero las audiencias radiofónicas, solo en el momento en que funciona la radio con ese rol de propaganda, se vuelven pasivas, pero la radio, yo creo que solo en el momento en que funciona la radio con ese rol de propaganda, se vuelven pasivas, pero las audiencias radiofónicas siempre han sido activas, siempre han estado muy motivadas en participar de alguna manera, de forma colectiva, en las emisiones radiofónicas. La radio y la participación. Alejémonos pues de esos modelos de propaganda, de esos modelos unidireccionales, donde el emisor solo tiene la verdad, donde solo la voz del locutor y lo que dice es la verdad que todo el mundo tiene que acatar, y volvamos a trabajar con esas audiencias radiofónicas participativas que se sintieron que la radio era su espacio donde ellos se podían expresar. Hoy día que tecnológicamente eso es posible, yo creo que las audiencias radiofónicas, y nos incluimos todos, tenemos que recuperar esos hábitos de antaño, de donde la radio era nuestro medio. Los sueños de la radio. Que la radio, en convergencia con Internet, nos permite cumplir todos esos sueños utópicos que tuvimos algún día, de que la radio era una radio de diálogo, de comunicación, y no una radio simplemente que propaga ideas, simplemente que impone ideas, conceptos, para que podamos hoy día poderlas explorar nuevamente y sobre todo desarrollarlas ante estos cambios tecnológicos. Hoy asistimos a un panorama amplio del concepto comunicación, emisor, receptor, participación. Sugiero pasar por la conferencia de Gerardo en el contexto de la Bienal de Radio. Y recuerda, los emisores no solo emiten, aprende a escuchar a tus queridos oyentes. Dales un nuevo rol. Tito, 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 Tito. Tito, 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 ponías Tito, Tito, ponías Tito, titoballesteros@gmail.com. Tito, Tito, ponías Tito, Tito, ponías Tito, Tito, ponías Tito, ponías.